En Aire Digital venimos siguiendo todo lo que sucedió y viene sucediendo, sigue sucediendo, vinculado con el caso Oldani en la ciudad de Santa Fe, 11 de febrero del 2020. Un joven con una chica ingresan a las oficinas de Oldani Turismo en la Galería Rivadavia, de repente salen de la galería perseguidos por Hugo Oldani, el dueño, le disparan y lo matan. Claro, hasta ahí todo parecía un asesinato más de los tantos que tenemos en la ciudad de Santa Fe. Pero con el correr de las horas comenzaron a surgir muchas situaciones realmente extrañas que todavía hoy siguen sin ser explicadas como corresponde. La primera de ellas, y te lo venimos contando también, es que a la noche de ese mismo día, cuando Oldani acababa de fallecer en el hospital Cuyen, llegan a las oficinas la fiscal de homicidios Cristina Ferraro, la hija de Oldani, el yerno de Oldani, una empleada de la empresa, y después supimos que una persona más que terminó siendo abogada con funciones en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Ingresan a las oficinas con las manos vacías y salen de las oficinas con 2 mochilas llenas y una caja azul llena. ¿Qué había en esa caja? ¿Qué había en esas mochilas? También te contamos que antes de que lograran ingresar a las oficinas, la policía logró fotografiar más de $1 millón y más de 3 millones de pesos. Y que había una caja fuerte que cuando los policías quisieron abrirla, la fiscal, por lo que contaron los mismos policías y los familiares de Oldani, dijo, no la abran. No la abran. ¿Qué pasó durante esas horas? Te contamos también que en presencia de una fiscal, como la fiscal Ferraro, hay policías o hubo policías que apagaron desde ese momento y hasta el día siguiente las cámaras de seguridad que podrían haber reflejado todo lo que sucedía en ese momento en Oldani. Las apagaron un rato antes de que ingresen los familiares y salgan con los bolsos y con las cajas, y las volvieron a prender al día siguiente. Todo eso pasó durante la noche o primeras horas del 12 de febrero del 2020. La historia siguió. Al día siguiente, la custodia que debía estar allí en un momento se levantó. No había custodia. Hace 48 horas, el comisario, quiero decir el cargo exacto, comisario supervisor, que en ese momento era el jefe de la zona primera de inspección, José Julián Niso, colgó en su cuenta de YouTube un video en donde cuenta su verdad, porque el comisario Niso es el que ordenó levantar la custodia al día siguiente y que hoy tiene una causa penal por esto y obviamente sanciones dentro de la policía. Lo tenemos con nosotros en Creo, aquí en Aire de Santa Fe. Comisario, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, buen día. Esa noche, después del homicidio, ¿usted estuvo en el lugar de los hechos? No. ¿Usted estuvo entre quienes desconectó las cámaras? No, absolutamente no. ¿Usted no participó de esto? No fui al lugar del hecho. Sí me encargué de armar una comisión, como lo dije en su momento, con mi auto particular, salir a buscar los delincuentes que habían cometido el hecho, el luctuoso para la ciudad, negativo en todo el amplio sentido de la palabra. Pero se produce el homicidio, el disparo, y usted sale en su auto particular con un grupo de policías a buscar a los delincuentes. A buscarlo, el auto, que ya sabíamos de quién era, y a buscar el domicilio. Pregunta número 1, ¿por qué en su auto particular y no en un móvil de la policía? Por la premura, porque justamente íbamos a estar no identificados, no nos iban a ver, entonces era mucho más fácil movernos en la ciudad sin ser identificados, porque imagínense que con un móvil, con baliza, ellos escapando de la justicia, nosotros no íbamos a tener mucha chance. Usted era el jefe entonces de la primera circunscripción, de la primera zona de inspección. De la primera zona de inspección. De alguna manera usted tenía que garantizar que al día siguiente o en las horas posteriores al homicidio el lugar estuviera custodiado por policías, pero usted ordena levantar la custodia policial y eso le cuesta mucho. De hecho hay una causa penal en su contra y sanciones administrativas. Hay una causa penal y una causa administrativa. ¿Por qué ordena levantar la custodia? Porque no tenía gente para trabajar. Le vuelvo a preguntar, ¿no había un policía para decir quédate ahí? No.
son casi 250.000 personas en el radio céntrico que viven en la jurisdicción de la seccional primera. ¿Alguien le había ordenado mantener un policía ahí y usted No. no? No. La fiscal no le dijo, la fiscal Ferraro no le dijo, ¿usted me mantiene un policía en el lugar del hecho? No. Nosotros, sucedió eso aproximadamente cerca de las 18 horas. Va el personal policial, el primer interviniente va hacia la escena, se queda en la escena, se aboca, hace el acto de procedimiento, hace todo lo de rigor. Que son los que le sacan la foto a La Plata, seguramente. No. Ah, ¿no? No. Bien. Mi personal en ese momento de la seccional primera. A las 9 de la noche, obviamente yo vivo acá en el centro, o sea, en 5 minutos estuve acá, me voy, armo la comisión y me voy a buscar los delincuentes. Sí. La chica se quedó, la sumariante se quedó ahí. A las 9 y piquito de la noche me dice, jefe, por orden de la doctora Ferraro, dejo el lugar porque pasó a la esfera de PDI en ese momento el homicidio. Porque Era un homicidio. era un homicidio y PDI se encarga del homicidio. Entonces, la custodia y todo lo que tenía que ver con el hecho en sí mismo quedó a esferas de PDI. Ya no de la seccional primera. Entonces, nos fuimos. De hecho, me avisa... entonces yo en ese momento corto la investigación porque yo estaba 21:45, estaba frente a la casa de Rufino sacándole fotos. Rufino, el que manejaba el auto. Exactamente. Y le dicen, pasa todo a manos de la PDI. Exactamente. De ahí me vuelvo porque no puedo interferir. Digamos, hay un protocolo tácito que no está escrito, pero si PDI se encarga y nosotros estábamos desde el minuto cero, salimos, nos corremos para no entorpecer su trabajo. Mientras la noche transcurría y la fiscal Ferraro y un grupo de policías llegan con los familiares, apagan las cámaras, ingresan y salen con los bolsos llenos. Usted no estaba en el lugar de hecho, usted no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando ahí. No, yo me escribí con el jefe de homicidio hasta las 10, 12 de la noche, creo. Hasta las 21:45 sí, porque fue cuando yo le mandé las fotos que le mencioné recién. Me quedé en la ciudad dando vuelta con mi auto, cambié de personal obviamente, y me quedé hasta las 4 de la mañana. Comisario, ¿quiénes eran los que estaban ahí apagando las cámaras? Puntualmente no sé quiénes específicamente eran porque fueron varias comisiones de AIC que fueron, hoy llamada AIC. Sé que hubo mucho... Esto a mí me toca un poco de sorpresa hoy, a 2 años y pico después del hecho, porque yo no lo sabía. Ahora, usted en el video nombra a varios policías y el video es público. Yo nombro... Sí, Yo los voy a nombrar, sí, por los voy a supuesto. nombrar porque usted dice, así estaban los policías Barco, Lemos, Galán, sí. vamos de nuevo, Lemos, Galán y Barcos. Sí. Y la fiscal Ferraro. La fiscal Ferraro y la chica esta que es abogada. Y la abogada del Y los Ministerio de amigos Seguridad. de la familia. Usted sabe que estos policías estaban ahí. Ahora, porque inclusive, como anecdótico, yo el año pasado, a mí me mandan un mensaje, la gente que me conoce, Julián, hay un mensaje por WhatsApp que lo nombran a Barco. La Ferraro, Jiménez lo nombra a Barco en un mensaje de WhatsApp. Jiménez es otra fiscal, sí. Claro, es Nombra la que me un- investiga a mí en delitos complejos. Con el devenir de los meses, de los días, la verdad que no me acuerdo, le pregunto, así, ¿A quién? a Barcos. A Barcos. Walter. ¿Comisario Barcos? Sí, Walter. Walter Barcos, ¿vos estuviste ahí esa noche? No. Le No. pregunto, che, Walter, me dijeron que hay un mensaje tuyo, un WhatsApp de la fiscal Jiménez que te nombra a vos con el tema del Dani. No, yo ya le avisé a... ¿Cómo es el nombre? Mariela. Yo le dije a Mariela que me saque porque no tengo nada que ver. Capaz que soy demasiado, quizás yo soy demasiado crédulo, pero no tenía por qué descreer de mi compañero. Con Hernán Galán, por ejemplo, en el 2013 tuvimos un accidente que chocamos juntos, porque trabajamos juntos en la Social Primera,
Entonces había no una amistad, yo era su jefe, pero teníamos una confianza que se generó desde el vínculo de trabajo. ¿El nombre de Lemos? No lo conozco. En ese momento era subdirector de la Policía de Investigaciones. Ahora, hoy usted dice, a mí me inicia alguna causa porque levanté la custodia al día siguiente. Ok, pero yo no estuve mientras apagaron las cámaras, yo no estuve mientras se llevaban la plata, yo no estuve cuando autorizaron a los familiares a ingresar al lugar, y sí estuvieron estos policías. ¿De alguna manera siente que usted fue o es una suerte de chivo expiatorio y que el foco de la investigación debería haber estado o debería estar ahí en lo que pasó en esas horas? Es que evidentemente hay una maniobra para que no se supiese. ¿Una maniobra de quién o de quiénes? Y de los que investigaron el homicidio. Ferraro. Es la directora penal de la investigación, porque todo el mundo fue contra Julián Niso, que soy yo, obviamente, contra mi jefe, contra Pablo Molinas, que es el coordinador de la escena, pero Pablo Molinas fue el que le dijo y hizo un acta dándole conocimiento a Ferraro que ahí había gran cantidad de dinero. ¿Qué hacemos, doctora? Si el órgano máximo, la madre de la investigación o la directora de la investigación penal preparatoria ordena y dice, no se hace nada, ¿qué otra alternativa me queda para hacer? Nada. Distinto es el caso de los otros. Que Estos tres. Que si es así, porque ellos tienen poder de decisión sobre sus subalternos. Comisario, usted dice en el video que a estos tres policías, a Galán, Lemos y Barcos, los ascendieron. Hicieron el curso para ascender y están esperando el decreto ministerial de ascenso. Pero está bien. A ver, está perfecto. Porque si yo no sabía que ellos estaban involucrados en esto, ¿por qué lo iba a saber la sección administrativa que regula y monitorea las conductas administrativas? Yo no lo sabía, la sección tampoco. Ahora, los tres policías que estaban ahí esa noche... No sé de Lemos, sé que de Barco y Galán sí estoy absolutamente seguro, salieron en las listas propuestos para el ascenso. Los tres, bueno, dos de los tres policías que estuvieron en la noche en que desapareció la evidencia, que entraron los familiares a la empresa, que se apagaron las cámaras, están propuestos para ascender. Propuestos para ascender. Pero está bien que así sea, porque le vuelvo a repetir, sí. El sistema... Pero ¿cómo la policía no sabe que estuvieron ahí? Si usted tiene... a usted, su carrera policial... se truncó. Usted no tiene más carrera. No, yo en ese momento... como sigo teniendo la jerarquía del 2020, de comisario supervisor, había hecho y había concursado y había ganado para su director de policía y de ahí tenía 2 más para retirarme. Y no lo va a poder hacer. ¿Sigue ejerciendo como policía ahora? Yo sí, estoy trabajando. Ahora, a usted se le truncó la carrera, pero dos de los que estuvieron en ese lugar, esa noche, cuando ocurrieron todas estas irregularidades, usted dice, nadie sabía y están concursando para ascender. O sea, parece de locos. Hay algo peor todavía. ¿Qué es peor? Que hay alguien que concursó, está procesado, como yo, y ni siquiera tiene sumario administrativo abierto. A ver si entiendo. ¿Alguien? ¿A quién se refiere? No le voy a decir. Pero la verdad, es un policía. Sí, por supuesto, en la causa Aldani. ¿Que estuvo esa noche en el lugar? Por supuesto. ¿Cuando ocurrió todo esto? Por supuesto. ¿Y lo ascendieron? Está propuesto para ascender. Lo peor, o sea, sí, lo grave, lo importante, es que a él no le iniciaron causa administrativa. Pero sí judicial. Sí judicial. O sea, la justicia lo investiga, pero la policía no lo investiga. A veces los organismos son flaxos. ¿Estamos hablando de asuntos internos, del ministerio? ¿De qué estamos hablando? Yo no sé cuál fue el origen o el objetivo de ir. Sí, estoy absolutamente convencido que había que buscar un culpable y me buscaron a mí.
levanté por el motivo que sea, porque haya levantado la custodia. A mí la custodia se me dio alterada, se habían sacado, autorizado, hurtado, lo que fuere, pero me dieron, custodiame este estudio de televisión y fíjate que no me lleven las cámaras y nada. Pero ya a habían las 12 de entrado la todos. noche ya me la llevé antes, o sea, custodiar el lugar adulterado. a mí me dieron la custodia 9 horas después de que se llevaran el dinero, que no quedó nada. Después, las autorizaciones, las cosas raras, eso sucedió en el ámbito propio de la investigación de ellos. ¿Se siente de alguna manera traicionado por sus colegas? A ver, la policía, a mí no me traicionaron. Estoy acostumbrado a nadar en estas aguas. Traicionaron a la institución. Personalmente te voy a decir algo. Yo soy de Tostado. Hasta los 19 años crié chivo. Hoy tengo 47. Tengo una hija de 27 que era policía y renunció. Una vez, antes de que se muera mi hermano, yo estaba muy mal porque en la policía yo tengo que hacer todo bien 2 veces. Todo bien 2 veces. Tengo la obligación de hacerlo mejor que todo. Pero no porque sea una exigencia personal, sino porque hay una cuestión extra que me obliga a mí a hacerlo mejor. Porque me van a mirar 2 veces, me van a apuntar 2 veces. Entonces mi hermano me dice, seguí siendo como seguís siendo, porque a vos te conocemos todo y nada va a ir contra vos. En ese momento yo no lo había visto, a lo que me quiso decir, no fue tan textual, pero me cargó de una presión moral. Es decir, mi hermano tiene este concepto de mí, yo no puedo traicionar ese concepto que tiene de mí, mi hermano mayor. Cuando dice, estos policías no me traicionaron a mí, traicionaron a la policía, ¿a qué se refiere? Porque somos funcionarios públicos y debemos funcionar. Lo que pasa hoy con nosotros, los funcionarios, es que a los policías siempre nos pisaron la cabeza. A ustedes, nosotros somos fuente hablando de periodismo y policía, nosotros somos fuente de información. Es inconcebible que vayamos en contra de la institución que nos da de comer. ¿Usted cree que estos policías fueron en contra de la institución? Sí, yo en ese momento de bronca, lo dije. ¿Cómo evalúa la actitud de la fiscal Ferraro, jefa de la investigación, ahora, 2 años? Y Ferraro a mí me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque yo tengo que suponer que ella me mandó una orden ilegítima para encubrir sus acciones. Hay una teoría en el derecho que habla del fruto del árbol envenenado. ¿La conoce usted? Uh-huh. Entonces, todo fruto que cae o se desprende del árbol no se puede comer, porque está envenenado. La orden que dio Ferraro está envenenada, está viciada. Cuando le dice, anda a custodiar ese lugar, quizá había sido vulnerado. Por supuesto, por ella estaba misma. Envenenado. Exactamente. Entonces, todos los actos que ella ordenó, a mí en lo personal, que me ordenó a mí, ese acto de custodia, está envenenado. Porque ella me dice, anda a custodiar que no saquen el dinero. Que no me lo dijo, porque no dice, no se explicita ahí. Retrocedamos un poquito antes. Ya se lo habían llevado. Retrocedamos un poquito antes. A mí me convocan por el homicidio de una persona, no para investigar un delito económico. Ni hablar. Meses después yo me entero de que había dinero ahí. Comisario, yo le voy a decir algo que le dije en su momento al bioquímico que fue investigado durante 2 años, imputado de manera injusta, porque no había pruebas en su contra. Yo desde el primer momento cuando lo entrevistaba le decía, yo no sé si usted es inocente o culpable. No lo sé. Ahora sí sé que él es inocente porque la justicia lo determinó. Le voy a decir lo mismo. Comisario, yo no sé si usted es inocente o culpable. No lo sé. Veremos qué dice la justicia. Lo que sí sé es que lo que usted plantea por lo menos tiene una lógica.
me mandaron a custodiar a las 9 de la mañana algo que habían adulterado a la noche. Y lo que acaba de decir, de que 3 policías, o al menos 2 de ellos, que estuvieron en el lugar de los hechos, cuando se llevaron la evidencia, cuando apagaron las cámaras, cuando pasó todo lo que pasó en presencia de Ferraro, podrían ser ascendidos. Pregunta que ahora vamos a hacer al Ministerio de Seguridad, si es así, si no es así, y si así fuera, ¿por qué policías que estuvieron la noche del asesinato de Oldani en ese lugar podrían ser ascendidos? Nosotros tuvimos 2020, 2021 y actualmente en pandemia, pero nosotros en la unidad Regional 1 jamás tuvo intervención en el caso Oldani. O sea, nosotros fuimos, intervenimos primero y nos fuimos porque así se nos ordenó. La consecuencia fue la que se ve. Esto que yo estoy diciendo lo dice el par de la directora penal de la investigación, que es Mariela Jiménez, que hizo una investigación fabulosa, porque le dio luz a toda la oscuridad que puso Ferraro. A ver, yo no quiero... sí tengo miedo, porque mis compañeros me dicen, ¿tenés miedo? Sí, estoy muerto de miedo, porque yo me estoy mostrando, porque siempre di la cara, porque no les tengo miedo en lo físico, pero tengo miedo con las consecuencias que pueda llegar a pasar, porque me van a abrir otro sumario administrativo por estar acá. A mí, Asunto Interno, me abrió un sumario administrativo más. Un año después el 22 de abril se escaparon 4 presos de la sub-17 y el 5 de octubre del 2021 me notifican que por esa fuga me hizo responsable a mí. Ahora, ¿miedo por qué? Si no tiene miedo en lo físico, ¿qué le puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Sumarios administrativos, más sumarios, sanciones. Yo no me callo más, porque yo me encerré en mi cabeza 2 años. A mí me costó el costo económico y me costó encerrarme en mi cabeza y estar depresivo y medicado, me costó el caso Oldani. Comisario, gracias. De nada. Gracias por estar en el programa, por estar en la radio y por contar su mirada de los hechos. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Bueno, el comisario José Julián Niso era uno de los jefes en ese momento, fue el que le dijeron, andá y custodiá la zona, el lugar del crimen de Oldani, se lo dijeron al día siguiente, él levantó la custodia y dice, me equivoqué, no tenía gente. Ahora, todo lo que pasó en la noche, que estaba Ferraro, que había 3 policías más, me dijeron que custodie un lugar que estaba envenenado, una zona que estaba totalmente adulterada. Y con este dato, por lo menos 2 de los 3 jefes policiales que estuvieron esa noche en las oficinas de Oldani están con posibilidades de recibir un ascenso. Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre.